Hola, pues ¿cómo están alumnas y alumnos de la maestría en educación superior? Pues en esta tercera sesión de nuestra materia de liderazgo en instituciones educativas vamos a comentar algunos tópicos interesantes que tienen que ver con eh, los, los matices que tiene el liderazgo cuando se ejerce adecuadamente, particularmente tres estilos de liderazgo, algunas cualidades esenciales que deben tener los líderes y la capacidad de adaptación al cambio. Esto es algo muy interesante y que creo que nos va a permitir desarrollar ahí un trabajo muy interesante a partir de la actividad que les estoy pidiendo para esta semana. Pues en primer lugar, regresando un poco a lo que hemos comentado en nuestras sesiones anteriores, recordar que bueno, pues el liderazgo es fundamental para el éxito de cualquier institución educativa, particularmente en el caso de los sistemas de educación. Bueno, pues el liderazgo conlleva una responsabilidad importante porque la formación de personas depende en mucho de la capacidad que tengamos para desarrollar adecuadamente el papel que nos corresponde como líderes y posteriormente, bueno, poder hacer la conducción adecuada de toda una institución. ¿Qué es muy importante? Bueno, que veamos cuáles son los estilos de liderazgo que pueden prevalecer. Quizá podamos poner algunos ejemplos, sobre todo a partir de los documentos que ustedes ya revisaron, y veamos estas cualidades de las que les estoy hablando acerca de los líderes y cómo esto nos va a permitir ir avanzando en los cambios de organización. En primer lugar, hay muchas clasificaciones para los tipos de liderazgo. Algunos atañen a criterios estrictamente objetivos, otros tienen ahí algunos matices desarrollados a partir del punto de vista del clasificador. Sin embargo, bueno, vamos a tratar tres tipos de liderazgo fundamental que además son comunes en este medio del sistema educativo y que ustedes seguramente han conocido y van a tener en lo sucesivo la capacidad para poder identificar los roles y los tipos de liderazgo. El primer liderazgo al que me voy a referir en esta ocasión es el liderazgo democrático. Es este liderazgo que se construye a partir del consenso, a partir de la designación de los iguales que toman en cuenta las condiciones de una persona para poder encaminar a través de él los destinos de la organización. Este liderazgo tiene algunas características muy especiales, por ejemplo, que en este caso del liderazgo democrático, las decisiones se toman de manera colectiva, es decir, no es un liderazgo que decida a partir de la iluminación o con estos tintes mesiánicos, por el contrario, es un líder que sentado en un ejercicio a veces de democracia, a veces de cerebro colectivo, a veces de intercambio, de retroalimentación constante, puede tomar decisiones, algo que es muy importante en este caso y que alimenta mucho el desarrollo de las instituciones educativas por la variedad de los perfiles que normalmente tenemos, es que se fomenta la participación activa. Es decir, no basta sentar a las personas en una mesa para ver qué están opinando y finalmente decidir en conciencia lo que el líder considera, sino que la participación retroalimenta. Y aquí yo quisiera hacerles algunas reflexiones que espero que ustedes también hayan atravesado en su proceso de formación. Desde luego, cuando se inscribieron a estos programas, a su programa de posgrado, aprendieron mucho de ver, de documentarse, de estudiar, de las lecturas, de lo que algunos de los docentes intentamos transmitirles por este medio. Pero creo que algo que es muy importante es que el mayor aprendizaje dentro de los estudios de posgrado se logra en la interacción con sus compañeros. Yo espero, desconozco cuál sea exactamente el modelo bajo el cual ustedes mantienen su convivencia. Sin embargo, puedo compartirles que en la experiencia personal de lo que más se aprende durante el proceso de formación en un posgrado es de compartir con las compañeras y compañeros lo que está sucediendo. Cuando puedes compartir con ellos ciertas cosas, la diversidad de perfiles, la diversidad de experiencia, el currículum oculto que cada uno tiene, permite sin duda enriquecer el trabajo intelectual para la toma de decisiones, en este caso de un líder. Entonces, en el caso del liderazgo democrático, el sentar a mis directores, a mis titulares, a mis responsables en una mesa y tener una capacidad de escuchar adecuadamente lo que está sucediendo es importante. Además, esta participación activa retroalimenta, y ya lo vimos en sesiones anteriores, genera otra vez que quien participa tenga las condiciones y las posibilidades de volver a hacerlo. ¿Qué pasa con este tipo de liderazgo, con el liderazgo democrático? Bueno, que además es un liderazgo inclusivo, es decir, todas las opiniones importan y eso es muy importante. Que todo el mundo considere que su opinión es valiosa, que es tan importante decirlo como su capacidad para poder expresar con corrección
o de manera a veces un poco burda, pero es importante que todo el mundo se sienta atendido. Y además este tipo de liderazgo fomenta la creatividad. Este ejercicio pues es el tradicional que todos conocemos. En una mesa sentados para la toma de una decisión hacemos una lluvia de ideas y aquellas decisiones que a veces están fuera de la caja, que a veces parecen no tener mucho sentido, a veces son las soluciones ideales para ciertas cosas, y eso creo que es muy importante. Entonces es trascendente que ustedes en este tema de liderazgo pueden identificar al líder democrático, porque sin duda es uno de los que mejores beneficios y dividendos le traen a una organización. Pero esto no es todo, es decir, no todas las decisiones, porque no todas las situaciones a las que está sujeta una institución son previsibles, ordenadas, planeadas, desarrolladas con corrección. Muchas veces también nos encontramos con situaciones que demandan la presencia de un liderazgo diferente. Alguien que sea capaz de tomar una decisión instantánea, una decisión momentánea, una decisión que en un momento de crisis pueda salvar la vida de una persona, salvar a la propia organización, restringir ciertos servicios, en fin. Ese tipo de liderazgo es un liderazgo autoritario. Es decir, dadas unas condiciones específicas y un momento de control, es necesario un liderazgo. Es necesario alguien que diga, yo doy un manotazo en la mesa y se hace lo que yo digo. Esto es importante porque en los vaivenes de las instituciones educativas, normalmente hay proyectos que tienen un plazo perfectamente definido, pero también hay otras cosas que nos brincan de pronto sobre las que hay que tomar alguna decisión. Es decir, el hecho de que estemos hablando de un estilo diferente de liderazgo, en este caso el liderazgo autocrático, que es este segundo al que me he referido con esta exposición, no es excluyente de la existencia del primer liderazgo. Es decir, un líder que es normalmente democrático, que toma decisiones a través de un ejercicio de inteligencia colectiva, a través de un ejercicio de colaboración, de creatividad, de lluvias de ideas, en algún momento y ante determinada situación se puede ver obligado a ejercer un liderazgo autocrático. Es decir, ahora se tiene que hacer lo que yo digo porque es lo mejor. Y de aquí es muy importante que ustedes conozcan ciertas cosas. Los líderes, los titulares, los responsables en cualquier organización, las instituciones educativas no son la excepción, por lo general tienen acceso a información que no todo el equipo es capaz o de procesar o de discernir. A veces el líder posee una información y en eso radica muchas veces en su capacidad de administrar ciertos fragmentos de la información para determinados integrantes del equipo, y en esa condición es que el líder puede tomar decisiones a veces que pudieran parecer irresponsables, decisiones que pueden parecer no viables, pero que son tomadas desde una esfera muy individual. Es decir, hay veces que hay que decidir y el líder lo tiene que hacer. Entonces, no están peleados los dos estilos de liderazgo, ambos son válidos, pueden ser ejercidos por la misma persona, lo que a veces cambia es la circunstancia. Vamos a detenernos un pequeño momento en este tema. No quiere decir que no haya líderes que no los combinen, o como les decía, que haya líderes que en algún momento y circunstancialmente tengan que asumir determinado rol. También hay quien permanentemente ejerce un tipo de liderazgo autocrático, es decir, que nunca y bajo ninguna circunstancia permite que se le opine, permite alguna situación diferente. Es decir, eso también existe. Y ese tipo de líderes normalmente llevan a los éxitos fugaces en las organizaciones, éxitos que pueden ser producto de una visión personal y que muchas veces presentan un alto índice de rotación de personal en los integrantes del equipo. Es decir, tomo el ímpetu de quien se quiere subir a mi proyecto y cuando no se quiere subir se baja porque no permito que alguien más decida. Yo decido todo y a veces la necesidad, a veces las condiciones permiten que alguien se suba al barco, aporte ciertas cosas y en cuanto dejan de ser funcionales, el líder los desecha y espera a alguien que tenga otra vez el ímpetu, que se vuelva a empapar de la visión y así de manera rotativa hasta tener los objetivos organizacionales cubiertos. Es decir, ¿es válido un liderazgo autocrítico? Sí. ¿Funciona? Sí, también, perdón, autocrático. ¿Funciona? Sí, para determinadas condiciones. Y por el otro lado tenemos esos liderazgos que son permanentemente democráticos. Los liderazgos que son permanentemente democráticos ocasionalmente, y tampoco es regla, tienen ciertos letargos en los logros de los objetivos institucionales. Hay muchas cosas que tienen que ver, ya lo veíamos en la sesión anterior, la capacidad de trabajar en equipo por parte del líder, pero aquí se fortalece. Una cosa es trabajar en equipo
Otra cosa es tomar decisiones estimulando la inclusividad y la creatividad. Y otra cosa es la parálisis por análisis. Es decir, cuando no se toma una decisión o cuando el líder no es capaz de tomar una decisión porque está permanentemente esperando la autorización o la aprobación de sus compañeros. Eso también sucede y es un extremo de liderazgo que tampoco se requiere y que tampoco es adecuado en instituciones educativas. Les pongo casos concretos de esto en instituciones educativas. Bueno, vimos el video de lo que pasó en Bogotá, un liderazgo autocrático que decide en un momento hacer algo más allá de la opinión de los demás. Entonces aquella escena hasta grotesca donde está el titular de la institución parado enfrente de todos y toma una decisión arrebatada, es decir, solventó una crisis, dijo, hay cosas que sí voy a hacer y cosas que no voy a hacer y hay cosas que no voy a permitir que me pasen, no se van a reír de mí. Ahí vemos un líder autocrático que es capaz de decir, toma una decisión y asumo las consecuencias, eso es muy importante. Y por otro lado vemos que los liderazgos democráticos, y también tenemos algunos ejemplos, ¿qué pasa cuando debemos tomar una decisión y queremos forzosamente someterla a la aprobación total de la colectividad? Nunca avanzamos. Es decir, y dicho en otros términos y en términos mucho más coloquiales, si quieres que algo no se resuelva, encárgaselo a un comité. ¿Cuántas veces hay que entender la opinión de sus compañeros, de sus compañeras y finalmente y después de mucho trabajo acaba tomándose una decisión que inclusive no deja a todos satisfechos? Ese es el problema de este liderazgo democrático que a veces puede entorpecer el desarrollo de las organizaciones y no permite la toma de decisiones. Y imagínense en un momento de crisis lo que sucede cuando se pretende ejercer un liderazgo democrático. La crisis rebasa la situación y cuando se ha decidido, muy probablemente el daño institucional ya esté hecho. Entonces, no es nada sencillo, hablamos de condiciones y de liderazgos diferentes, ambos existentes, ambos valiosos. Finalmente, como en todo, el equilibrio entre estos dos extremos, entre un liderazgo totalmente autocrático y un liderazgo democrático, creo que es adecuado, sobre todo si se plantea de manera circunstancial y entendiendo lo que está sucediendo. Hay un liderazgo que a veces está exento de los sistemas educativos, pero que además es el que se genera en el aula, es decir, que no tiene que ver con la organización de la institución y tampoco tiene que ver con los objetivos institucionales, es decir, hablamos de un liderazgo transformacional. Es decir, hablamos de aquel compañero, de aquella compañera que inspira, de aquel maestro, de aquella maestra que es un ejemplo, de aquel trabajador que pone el extra en su trabajo. Es decir, en las características del liderazgo transformacional es ese líder inspirador y motivador. Es decir, inspira cambios significativos en sus seguidores. Fomenta la innovación. Hay una palabra muy importante, el compromiso. Es decir, el líder que es capaz de hacer eso es el que, sin ser el director, sin ser el rector de la institución, es el que siempre está dispuesto y muchas veces el que logra mediar y con su ejemplo resolver un problema. Es aquella persona, aquel compañero, insisto, aquel maestro, seguramente ustedes entre docentes ya lo habrán encontrado, siempre hay un compañero que está dispuesto a poder asentar las cosas y poder presentarlas de manera diferente para encontrar una solución o encaminar a la organización hacia determinados objetivos. Eso es muy importante. Ese liderazgo no se ve. Ese liderazgo a veces es sutil. Ese liderazgo a veces es poco visible, no está respaldado por el cargo. Sin embargo, es un liderazgo muy importante y también tengo que transmitírselos en materia de sistemas educativos. Muchas veces es el más útil. Tengamos en cuenta una cosa, un proceso de formación educativa es un proceso de largo alcance. Es decir, es un proceso en el que el liderazgo se desgasta, es un proceso en el que el liderazgo conlleva una serie de situaciones que a veces no son fáciles de resolver. Entonces, muchas de las decisiones se toman a partir de ejercicios democráticos, otras por liderazgos más bien autoritarios e impositivos, pero finalmente lo que mantiene siempre el hilo conductor, la hebra conductora entre el dónde estamos y al dónde vamos a llegar dentro de una institución educativa está amparado por un liderazgo transformacional. ¿Dónde encontramos estos liderazgos? Pues sí, ocasionalmente hasta en los líderes sindicales, aquellos líderes que dentro del gremio sindical inspiran y que para eso son electos, no porque su origen sea democrático significa su legitimidad sea democrática, su legalidad sea democrática, perdón, significa que su legitimidad también lo sea. Es decir, mucha gente lo aceptó, sin embargo, no es más que una figura de autoridad, una figura administrativa, pero siempre hay alguien que representa el poder, el cambio, la
determinadas condiciones. Y en eso radica el ejercicio interesante de los 3 estilos de liderazgo que en esta sesión estamos compartiendo. Para pasar a la siguiente parte, ¿qué tiene que ver el tema del liderazgo? ¿Cuáles cualidades? Y aquí me gustaría que más allá del cuestionario, del trabajo de esta semana, se aplicaran ustedes un cuestionario. Les voy a recomendar un libro que se llama Conoce tus fortalezas, Know Your Strengths. En inglés es un libro muy interesante que hace una evaluación a partir de identificar los perfiles de determinadas personas. Lo voy a buscar y buscaré ahorita poderles compartir al menos la portada. Hace un ejercicio muy interesante porque a través de una autoevaluación, que es lo que quiero que ustedes hagan, van a poder identificar en dónde están y de qué son capaces. Entonces, vivimos tradicionalmente bajo un paradigma que nos obliga a que todos tengamos que hacer lo mismo. Y les pongo un ejemplo claro en materia educativa. Todos debemos obtener ciertos puntos del examen TOEFL para acreditar nuestra formación en el idioma inglés y de esa manera ustedes poder titularse de la maestría. ¿Qué pasa con las personas a las que no les gusta el inglés? A las que, perdón la expresión, a las que no les entra el idioma inglés. Bueno, pues nos empeñamos todos en querer hablar inglés como si todos lo fuéramos a ocupar de la misma manera. Este paradigma de conocer nuestras fortalezas habla de que deberíamos fomentar en los niños, bueno, todos los educandos en general, pero particularmente en los niños, que ellos potencien aquello que sí les sale. Es decir, tenemos muchos mediocres en inglés, pero muy pocos expertos en idioma chino. Quizá lo mío no sea el inglés y lo mío no sean los idiomas, lo mío son las matemáticas. Bueno, pues hay quien no termina la preparatoria porque reprobó inglés, a pesar de haber sido un matemático de altos vuelos. Pero como el paradigma obliga a que todos sepamos algo de inglés a la par de lo de matemáticas, entonces nos centramos en que todos nos pongamos al mismo nivel de matemáticas, situaciones que nunca suceden. Piensen ustedes en un segundo ejemplo relacionado con esta práctica que les digo. ¿A qué le dedican más tiempo? ¿A lo que les sale bien o a lo que les sale mal? La respuesta es naturalmente lógica, a lo que les sale mal. Aquello que no me sale, trato de que me salga y voy a intentarlo. Y saben que muy probablemente nunca lo van a lograr. Es decir, aquello para lo que no tengo talento difícilmente lo voy a lograr explotar. Sin embargo, si ese mismo tiempo que yo le dedico a las cosas que no me salen, se lo dedicara a las que me salen bien, en muy corto tiempo me convertiría en un experto. Es decir, esa es quizá una de las cualidades más sutiles, más etéreas del liderazgo, identificar aquellas cosas en las que somos buenos para potenciarlas y no esperanzarnos u obsesionarnos en que todos hagamos, aunque sea mediocremente, aquellas cosas que incluso no nos parecen. ¿Cómo se traduce esto en la realidad? Bueno, a través de 4 puntos fundamentalmente. Comunicación efectiva, es decir, yo tengo que saber decirle a cada persona lo que estoy esperando e identificar en qué es bueno. Quiero seguirle diciendo que tiene que esforzarse por aprender inglés y le tiene que dedicar 3 horas al alumno para pasar con 6. Cuando saque 6 el alumno en inglés, yo voy a estar satisfecho porque pasó. Sin embargo, él no va a estar satisfecho porque no aprendió. Hizo un esfuerzo sobrehumano por lograr ser mediocre en algo que yo le exigí. Pero si ese alumno yo le pudiera comunicar, oye, quiero que logres destacar en matemáticas, que es lo tuyo, y le puedo transmitir claramente la idea, quizá el impulso que le puedo dar para sacar las matemáticas también sirva para que pueda desarrollar al menos al límite aceptable su materia de inglés. Pero tengo que saber hacerlo, tengo que identificarlo. La siguiente cualidad, que también ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, es la empatía. ¿Qué tanto soy capaz de entender las necesidades y preocupaciones de los miembros del equipo? En un equipo, particularmente un equipo educativo, no todos vamos por lo mismo. Hay quien va por el sueldo, y hay que decirlo, hay quien va por la retribución moral, hay quien va por una retribución espiritual y hay quien va porque no le queda de otra. Y les pongo otro ejercicio, también veámoslo, y eso es algo que tiene que ver con una triste realidad de América Latina. ¿Qué pasa con los hombres que no logran desarrollarse como en el paradigma tradicional de las familias quisieran? Todas las familias quisieran que sus hijos fueran arquitectos, abogados, médicos. Y cuando eso no sucede, ¿qué le dicen? Bueno, pues aunque sea, métete de policía. Como si ser policía fuera una profesión menos importante socialmente. Y en el caso de las mujeres, ¿qué les dicen? Bueno, pues si no puede ser eh, licenciada, arquitecta, enfermera, aunque sea, métete de maestra, como si ser maestra fuera una labor. Yo creo que las dos, tanto el policía como la maestra, desarrollan funciones fundamentales en la sociedad
y las hemos enseñado tanto que hoy tenemos la seguridad que tenemos y la educación que tenemos a causa de esa visión. Sin embargo, un líder debe ser capaz de identificar esas necesidades en la sociedad y en las personas para poder decir, lo que nos hace falta es esto es lo que tú necesitas, y poder ser lo suficientemente empáticos para entender que alguien va por una aspiración, alguien va por el sueldo, y que es incluso que va solamente por el sueldo, puede ser quizá uno de los más eficientes trabajadores que tengamos. Algo más que debemos tener y que se relaciona directamente con la parte que habíamos señalado con anterioridad, la toma de decisiones. ¿En qué momento voy a dejar de ser un líder democrático para ser un líder impositivo y poder tomar una decisión? ¿Cuál es la delgada línea que divide una decisión democrática porque así lo merezca a una decisión arbitraria porque así lo merezca? Esa virtud de la capacidad de tomar decisiones es algo que con lo que no se nace sabiendo, obedece a la capacidad de informarse, de entender, de discernir, de comunicar y de ser empático y de ser visionario. Esa es quizá la segunda cualidad que quisiera transmitirles en escrita. La visión que pueden tener los líderes es fundamental. Dice, creo que se los he comentado, dice el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas: cuando no sabes para dónde vas, cualquier camino es correcto. El líder siempre debe saber hacia dónde va y con base en ello poder tomar la decisión de elegir el mejor camino. Y finalmente, ¿qué sucede cuando situaciones como la que vivimos todos en la pandemia del 2020 nos rompen toda la dinámica que teníamos de trabajo? ¿Qué sucede? Bueno, ¿quién sobrevive? ¿Todos? ¿Algunos? ¿Ninguno? ¿Qué característica tuvieron aquellos que están sobreviviendo? Adaptabilidad. Es decir, quizá el líder tiene que materializar lo primero, la primera de las leyes de la selección natural. Dicen, los seres vivos que no se adaptan a las nuevas condiciones tienden a extinguirse. Eso sucede. Los líderes deben ser capaces de ajustarse a los cambios de su entorno, a sumar ahora la tecnología, además a entender, a tener unas diferentes formas de escucha y mantener el equipo siempre con la suficiente relevancia y la suficiente eficiencia que esto sucede. Ya prácticamente casi para cerrar esta parte de nuestra sesión, ¿qué papel tienen los líderes ante los cambios? En primer lugar, aquí me gustaría desarrollar una práctica y quisiera pedirles que ustedes buscaran por cuenta propia también, que son los escenarios VUCA. VUCA, V, volátiles, inciertos, uncertainty en inglés, cambiantes y ambiguos. Estos escenarios inciertos, volátiles, cambiantes y ambiguos es la característica de este futuro que estamos viviendo. También les recomendaría algún libro que se llama Modernidad Líquida, de un filósofo que se llama Zygmunt Bauman. ¿De qué habla? De que hoy aquellas cosas que antes parecían sólidas son líquidas. Es decir, este autor hace una referencia a que la realidad hoy, la realidad de hoy es agua, la realidad de antes era un hielo. Tardaba mucho en diluirse y en cambiar. Hoy es imposible sostener un pedazo de realidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cosas son tan cambiantes, tan dinámicas, tan volátiles, tan inciertas y tan ambiguas que no tenemos capacidad de adaptarnos. Entonces, quizá una de las condiciones o algunas de las condiciones que debemos entender como líderes es, primero, debemos tener capacidad de adaptarnos a los cambios. Y la primera condición bajo la que eso se logra es una comunicación abierta y honesta. Es decir, ¿por qué? Porque eso nos permite tener cierta certidumbre y cierta confianza en un escenario que naturalmente no lo tiene. Cuando hablamos claro y decimos perfectamente y podemos transmitir adecuadamente lo que decía anteriormente, una visión, podemos avanzar en ello. Otra cosa que debe inspirar a un líder es resiliencia. Esta palabra tan de moda de forma reciente que tiene que ver con la capacidad de superar los obstáculos y reponerse incluso de mejor manera de que antes de la crisis, eso es algo muy importante. Si el líder se pasa las horas lamiéndose las heridas y no es capaz de adaptarse, ¿qué va a suceder? Simplemente irá a ser desplazado naturalmente. Y finalmente, ¿qué otra cosa debe entender el líder? También entender que tiene que facilitar la transición, que los cambios van a ser inevitables en cualquier organización y que su función de líder es ir preparando al equipo para ir desarrollando las capacidades de los cambios. Y algo en lo que hago énfasis en el texto que les estoy compartiendo, sí en el tema programático, sí en el tema organizacional, pero algo muy importante, en el tema emocional. ¿Cuántos de nosotros hemos sido acariciados emocionalmente por nuestros jefes, por nuestros líderes, para decirnos, esta etapa que empieza
vamos a estar bien. A veces se requiere esa inspiración de confianza únicamente para tomar una mejor decisión y el acompañamiento emocional que radica de la capacidad de empatía que tenga el líder para poder visualizar lo que sus seguidores están necesitando es muy importante. Incluso, bueno, yo diría que es el eje de cualquier transición y de que las transiciones sean sutiles y sean además aceptables, el apoyo emocional. Cerraría esta sesión señalando, bueno, pues que el liderazgo es un arte, es decir, conducir a las personas no es una ciencia, es un arte porque lleva tanto de la cabeza como tanto del corazón. Un líder que ha comprendido esta parte, que está interactuando con personas y liderando a personas, comprende todas estas condiciones y además es capaz de permanecer ejerciendo el poder incluso más allá del cargo en los tiempos del cambio. Cuando logramos avanzar con una comunicación efectiva, un estilo de liderazgo propio, pero que se adapte dentro de estos 3 o 4 paradigmas que les he señalado y logremos ser lo suficientemente empáticos, vamos a lograr lo que hemos señalado desde el inicio de nuestra sesión, que la gente vaya hacia donde nosotros queremos. En nosotros radica cómo hemos establecido ese donde quiero, pero el líder al que no lo siguen ha dejado de ser un líder. En cambio, un líder que le siguen a partir de sus decisiones, de su comunicación y de su convicción, incluso de su apoyo emocional que brinda en los momentos más complejos, ese es el líder que todos siguen y creo que esas son algunas de las habilidades más importantes que debemos desarrollar. Entonces, yo estaría cerrando esta sesión agradeciéndoles el tiempo de su atención, reiterando la importancia de que suban sus tareas. Les hice algunos comentarios, ojalá los puedan atender en las retroalimentaciones y estaremos atentos para continuar trabajando en esta materia. Que tengan todos una